que el tema que entra ahora, el análisis del proceso constituyente, tiene mucho que ver con eso. Para mí es un honor, un placer, un orgullo el presentarles a don Jorge Lavandero Illanes, un luchador de siempre, que siempre ha estado a disposición. Cada vez que yo le he llamado por teléfono, él está aquí. ¿Cuándo? Dime, ¿dónde y a qué hora? Siempre, siempre. Recorre el país dando la lucha, a pesar de lo que ha sufrido y lo que le han hecho por enfrentarse a los poderosos. Sergio Gres, al igual. Siempre que le hemos llamado, está aquí. Recorre el país tratando de despertar conciencias. El año pasado iniciamos esta universidad, ¿te acuerdas, Sergio? Tú estabas aquí, y aquí estaba Meo. Fue bonito el debate. Pura coincidencia. Pura coincidencia. Hoy día ya no se atreven a debatir, esa es la verdad. Me gusta el debate, Ricardo. Vamos. Así que, muchas gracias, Sergio. Gracias, don Jorge, por estar siempre. El análisis del proceso constituyente, don Jorge. ¿Qué es lo que la sociedad requiere? ¿Cómo podemos construir una nueva relación entre los chilenos? ¿Será a través de esta cosa media extraña que está ofreciendo la doña del gobierno? ¿O el pueblo es quien tiene que decidir cómo somos capaces de recuperar la soberanía y los recursos que nos han brindado? Bueno, estoy muy contento de estar una vez más aquí en Rancagua. Estaba contándole a Sergio, alrededor de 52 veces en los últimos 4 años, a dar charla sobre temas tan trascendentes como, por cierto, el cobre, la previsión, el tema de los trabajadores, la injusticia social, la desigualdad. Yo le quiero pedir disculpas hoy día porque traía preparado un data show. Cuando converso con Ricardo me dice va a ser al aire libre. Así que vamos a improvisar un poco y les traía un documento, pero resulta que lo traía en un pendrive. Por ahí salió una chiquita, mi hija, y mi señora, a ver si logro sacarle el día sábado una copia de un documento que creo que es importante que les quede. En segundo lugar, quiero decirles que traigo algunos libros que en su momento también traje hace algún tiempo atrás. Entonces, antes de entrar a la charla en la casa del juez, una de las personas que me acompañaba, ¿qué vas a hacer? Pide un peso. ¿Un beso? Un peso para comprar el libro. Entonces, yo lo encontré extraño. Pero cuando termina la exposición, vino todas las personas, y uno vino con 10 pesos, yo quiero 10 libros. No, es un peso, porque cuando uno regala una cosa, muchas veces no le da el valor de lo que tiene y ni siquiera lo lee. Pero cuando le cuesta un poco, por muy poco que sea, eso lo valora, lo lee y toma conciencia de lo que se dice. Yo en este caso, seguramente un peso, les voy a pedir si alguno se interesa por alguno de los libros, pero más que nada, ¿no es cierto?, una vez que se lo lean, lo puedan prestar. Son cortos, son muy contundentes, son terribles. Se van a asombrar quien se lo lleve. Bueno, entonces quisiéramos entrar en esta exposición. En todo caso voy a dejar la parte constituyente a Sergio, que ha recorrido, ¿no es cierto?, también el país, en algunas partes nos hemos encontrado, pero yo voy a tomar el tema desde el punto de vista de si yo estuviera sentado ahí
porque no es un tema fácil. Como tiene algunos tecnicismos, es complicado, ¿no es cierto? Y normalmente la gente podría aburrirse. Por eso hay que casi explicarlo con manzana, porque tal vez este sea el tema más importante que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 2 años. No va a haber ningún tema más importante que el que va a tocar Sergio aquí y el que vamos a desarrollar nosotros para ver por qué es necesario cambiar la Constitución. Pregúntense, porque algunas personas ni se dan cuenta, ¿por qué hay que cambiar la Constitución? En primer lugar, porque su origen es ilegítimo. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa, ¿no es cierto?, es si se puede cambiar esta Constitución, ¿sí o no? Sentado no. En primer lugar, ¿no es cierto?, esta Constitución ilegítima consagró un modelo político y económico para servir a pequeños grupos del país, a la élite. Y esto significa que todo el crecimiento económico que hemos visto, que ha ocurrido en el país en los últimos años, va a parar a muy pocas manos. Y la inmensa mayoría, trabajadores, empleados, jubilados, la verdad es que no sienten que este modelo les haya servido para algo. No pueden educar a sus hijos, no tienen la salud asegurada, la previsión es miserable, y más de algunos, aquí hay algunos mayores, pero si son más jóvenes, tendrán un padre, un abuelo, que lo tendrán con una pensión que es irrisoria, que es indigna. Esto es lo que consagró la Constitución del 80 y colocó una cantidad de artículos dentro de esta Constitución para que no se pudiera cambiar un ápice de esta Constitución. Y por eso cuando vino el año 90 y se decía que la alegría iba a llegar, en primer lugar, no hubo voluntad política para hacer los cambios. Y en segundo lugar, la excusa es que era tan difícil cambiar la Constitución, se requerían los 2/3, los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Pero si con el sistema binominal, si el pueblo le daba la mayoría con los 2/3 de los votos a un sector, con los 2/3 de los votos de la ciudadanía, solo sacaba la mitad. Y la minoría, los que podían sacar casi menos de 1/3, tenían la otra mitad de la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Y cómo cambiar la Constitución cuando se necesita entre los 2/3 y los 3/5 de los diputados y parlamentarios? Es decir, era un candado a la democracia y al pueblo de Chile. Pero hubo una cosa: Pinochet era pillo y mandó al Parlamento allá como si fuera una municipalidad de Valparaíso, hablando del regionalismo, por cierto. Y él dijo: yo me quedo en Santiago con el poder y me quedo con el plebiscito. Y con esta Constitución, con el artículo 5 de esta Constitución, él llamó a 3 plebiscitos. 3 plebiscitos. Por cierto,
los plebiscitos fueron espurios, porque no hubo registro electoral, tenía encarcelados a los dirigentes políticos, sociales, sindicales y gremiales, había un temor generalizado en el país, los recuentos fueron secretos, la gente podía votar seguido hasta 3 veces y mandaban a los regimientos a votar hasta 3 veces. Entonces, como ustedes comprenderán, esos plebiscitos fueron absolutamente espurios, pero están en la Constitución de 1980. Abajo. En esta Constitución, en la Constitución del 80, en el artículo 5, que señala que la soberanía reside en la nación, pero a continuación agrega gracias mi amor, pero el pueblo ejerce la soberanía ¿Cuándo? a través del plebiscito. ¿Cuándo? El pueblo ejerce la soberanía a través del plebiscito. En las elecciones libres que determina esta Constitución y en las autoridades que esta Constitución establece. Pero ahí está el asunto. El pueblo ejerce la soberanía a través del plebiscito. Y dictó 2 leyes orgánicas que regulan cómo se vota en el plebiscito. Y eso está vigente en la Constitución. Eso está vigente, plenamente vigente. Pero los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría le tienen miedo al pueblo. Si el pueblo no hace nada. No creen en el pueblo. No hace nada el pueblo. Y las elecciones que se hacen de parlamentarios, senadores y presidente de la República, aparte de ser sobornados por los poderes económicos para que legislen en su favor y no en favor del pueblo, aparte de eso, se determinó que se acostumbraron con el modelo que heredaron de la dictadura. ¿Y por qué? Porque entendieron las multinacionales que con el sistema binominal, cualquiera que fuera la votación, la mitad sacaba una agrupación, la concertación y la nueva mayoría, y la otra mitad del Parlamento dependía, ¿no es cierto?, de esa minoría que podría ser de 1/3. O sea, a Pinochet le debieron haber dado el premio Nobel de Matemáticas, porque el único hombre que hizo aparecer igual los 2/3 a 1/3. Premio Nobel de Matemáticas a Pinochet, y esto se lo tragó la concertación, la nueva mayoría y la derecha. Y es por eso que, ¿no es cierto?, el candidato que sale de la concertación o de la derecha no depende del pueblo, depende de que el partido lo domine, y si lo domina el partido, tiene sus luchas internas, pero ese que sale del partido sale elegido diputado, y el de la derecha que designe sale elegido diputado o senador, uno y uno, y quedan empatados, y el pueblo afuera. El pueblo no decide. Por eso a los parlamentarios no les importa lo que le ocurra al pueblo ni lo que el pueblo piense, porque los diputados, senadores y presidentes de la República no dependen del pueblo, dependen de los partidos que los designan. Y de ahí entonces los vientos del tiempo soplan a favor del pueblo. Y en Chile han comenzado a soplar, primero en Punta Arenas, en Aysén, en Valparaíso, los estudiantes. En el mundo entero se ha descubierto que los representantes del pueblo, diputados, senadores y presidente de la República,
no representan al pueblo, representan los intereses económicos, la plata, para ser elegidos. Y el único elemento que permita corregir las relaciones entre el poder y el dinero, entre los sobornos, es el pueblo. Solo el pueblo. Cuando los representantes están corrompidos, solo el pueblo puede definir el rumbo que él quiere. Y no hay nada más democrático que el pueblo se exprese. Y se exprese directamente, no a través de los representantes cuando estos están corrompidos. Y por eso el artículo 5º de la Constitución del 80 es importante, porque le permite al pueblo participar en los plebiscitos. Y por cierto, cuando entré el año 90 al Senado, después de un largo periodo anterior de diputado y senador, y luchando contra la dictadura con mi diario Fortín Mapocho, con el PRODEN, que hacíamos las protestas, lo primero que planteé fueron dos temas: recuperar los recursos naturales, entre ellos el cobre, el agua, el litio, para el pueblo de Chile. Y en segundo lugar, el plebiscito para cambiar esta Constitución que le permite a una pequeña élite gobernar y apoderarse del crecimiento del país para no más de un 10% que se constituye en este élite. Y el 90% queda fuera del desarrollo y el progreso. Las dos cosas que planteé. Y por cierto, no me escucharon. Entonces comencé a escribir libros. Y he escrito 13 libros para que nadie me dijera el día de mañana: ¿y tú cuando estuviste en el Senado qué hiciste? Nunca acepté ni un peso a nadie, porque quise ser independiente en mi opinión. Y al final perdí la pelea, porque me enfrenté a grupos extraordinariamente poderosos, como lo reconoció el propio juez de la causa en el momento jubilar recientemente, que está escrito en este libro y está copiado. Por eso es importante la constituyente, extraordinariamente importante, y ya está metido en la lógica de todos los chilenos la constituyente. Pero la constituyente, previamente, con un plebiscito. Un plebiscito para los temas, 7, 8 temas principales, que se diga sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Por ejemplo, ¿se cambia la Constitución, sí o no? En la previsión AFP o estatal, tripartita y solidaria, sí o no. Educación pública de calidad y gratuita, sí o no. Salud pública de calidad estatal, sí o no, en vez de la ISAPRE. La previsión estatal o privada con la AFP. Nivelar la cancha para los trabajadores y empleados, a fin de que se puedan enfrentar a los poderosos en el mismo terreno. Los que ganan un sueldo, los que ganan un salario, los que dependen de un ingreso fijo. ¿Sí o no? Y después una constitución, una comisión constituyente para que redacte lo que ha aprobado el pueblo. ¿Ustedes creen que el pueblo va a rechazar, por ejemplo, que no tengan poder los trabajadores? ¿Ustedes creen que los trabajadores, pensando, van a preferir una AFP a una previsión tripartita y solidaria, donde hoy día el promedio de las jubilaciones son 125.000 pesos, y cuando es una previsión solidaria y tripartita, el mínimo
es el 80% del sueldo de la actividad. ¿Ustedes creen que el pueblo en definitiva va a votar en contra de una educación gratuita y de calidad? El pueblo no es tonto. Lo que pasa es que le tienen miedo de consultarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que se llame un plebiscito? Solo la voluntad política. Porque en virtud del poder reglamentario que tiene el Ejecutivo, cuando no hay un reglamento, dicta el reglamento en virtud de ese poder reglamentario que tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República. Bastaría con que el actual presidente dictara un decreto supremo convocando a un plebiscito por el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 para que el pueblo se pronuncie. Y esto es lo que no quieren hacer. Y quieren darle vuelta para que modifiquen la Constitución con el mismo Parlamento que ha sido sobornado y que es dependiente de los grupos económicos. Han planteado que este actual Parlamento más el próximo podría constituirse en una asamblea constituyente. No, eso es una trampa. Por eso, previo a la constituyente, debiera existir un plebiscito donde el pueblo, sin representante, sino que directamente, de acuerdo a lo que le duele a cada quien, con los ojos abiertos, pensando en su futuro, en el de los hijos, en el de sus nietos, vote. Vote. Y vote por Chile. No por un pequeño grupo. No para salvaguardar los intereses de los grupos económicos. Hay que pensar en la patria. Hay que pensar en los trabajadores. Hay que pensar en las grandes mayorías. Y solo el pueblo puede corregir esto. De eso se trata. Esa es la tarea que ustedes tienen. Y les digo, créanme, se puede. Se puede. Se puede si ustedes quieren. Si ustedes quieren, se puede. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Verano de Rancagua el haberme invitado por segundo año consecutivo a sus interesantes actividades. El tema es el mismo del año pasado, pues como bien ha dicho Jorge Lavandero, este es el tema político más importante que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando en los próximos años en Chile, el relativo al proceso constituyente. El gobierno ha dicho que Chile va a iniciar o ha iniciado, ya no sabemos bien claramente en qué punto estamos, un proceso constituyente. Como bien sabemos, todo proceso constituyente tiene un objetivo: redactar una nueva constitución, dotar de una nueva carta fundamental a un Estado, cualquiera sea este Estado, republicano o monárquico, porque no solamente las repúblicas tienen constitución. En nuestros días también hay monarquías constitucionales. De hecho, la mayoría de las monarquías que subsisten en el planeta, estoy pensando en la vieja Europa, son monarquías constitucionales. Ya no son monarquías absolutas como las del antiguo régimen, donde, como decía Luis XVI, el Estado soy yo. Son monarcas que tienen que regirse por ciertas normas que son las que definen el escenario político de las naciones supuestamente civilizadas. Pero decir que estamos en un proceso constituyente es decir poco, porque, como sostenía, proceso constituyente es todo aquel que tiene como objetivo
como desenlace final el producir una nueva constitución para un Estado. Y las constituciones pueden ser de tipo muy distintos. Los contenidos de una constitución pueden ser muy variados. Y así como pueden ser variados los contenidos de una constitución, también pueden ser muy variadas las formas para elaborar y aprobar una constitución. Hay procesos constituyentes absolutamente autoritarios, aquellos que son el fruto de una imposición de la fuerza militar, como fue, por ejemplo, en concreto, la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, la de 1980, impuesta por las fuerzas políticas y sociales que apoyaban la dictadura de Pinochet. Y hay procesos constituyentes más o menos participativos, democrático-liberales, y en el otro extremo tenemos procesos constituyentes perfectamente democráticos, como son aquellos que se realizan mediante una asamblea constituyente, de los cuales hemos conocido varios casos en América Latina recientemente, pero no solo en América Latina, porque ahí hay una trampita de las fuerzas más conservadoras que pretenden hacer aparecer las asambleas constituyentes como un engendro de Chávez, Evo Morales y Correa, en circunstancias que han habido decenas de países en el mundo, en la historia contemporánea, comenzando por la Francia de la Revolución Francesa, hasta una serie de países europeos en la posguerra, estoy pensando en Italia, por ejemplo, del mismo modo como otros países latinoamericanos en las últimas décadas, Colombia, Argentina, etcétera, y otros países europeos, Italia, la propia Francia, nuevamente Islandia, más recientemente, que han vivido experiencias de asambleas constituyentes. Por tanto, el anuncio oficial del gobierno de que se inicia un proceso constituyente en Chile es absolutamente vago. No nos dice nada acerca del contenido, la dirección, la forma, el método, el medio, cómo se va a elaborar la nueva constitución. Y este es un tema respecto del cual los ciudadanos y ciudadanas tienen que poner mucha atención, porque esto es igual que a los productos que se nos ofrecen en el mercado. Bien sabemos que todo lo que se llama café no es café. El café instantáneo es un sucedáneo que no tiene un solo gramo de café. Y del mismo modo como hay sucedáneos del café, hay sucedáneos de otros productos en el mercado, y también hay sucedáneos de procesos constituyentes democráticos que, si uno los examina bien, no son procesos constituyentes democráticos. No son procesos constituyentes a la medida de nuestras necesidades. Jorge ha explicado bien las razones por las cuales hay que cambiar esta constitución. Las sintetizo, aunque ya están dichas. Uno, por su origen espurio, fue impuesta por una dictadura en un contexto en que no existía la menor libertad democrática, la menor libertad pública, como para que esto se hiciera de manera transparente y adecuada. En segundo lugar, hay que cambiarla porque esta constitución, ya está dicho, garantiza un orden social y económico, el orden neoliberal, que es lesivo para la inmensa mayoría de la gente que habita en este país. Y en tercer lugar, también está dicho, hay que cambiar esta constitución porque ella consagra un orden político que no es democrático, no solo por la subsistencia hasta el día de hoy de instituciones que le deben su ser a un sistema espurio de elecciones, como es el caso del Parlamento, a través del sistema de elecciones binominal, sino porque además la actual Constitución establece una serie de mecanismos e instituciones que no son democráticas, puesto que no dependen de la soberanía popular. Estoy pensando en instituciones del Estado como, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, y no hablo de las Fuerzas Armadas, porque ahí la cosa es francamente grosera, que están fuera del alcance
de las decisiones de la ciudadanía. La casta política proclama, hinchando el pecho con mucho orgullo, que estas instituciones son autónomas, que el Banco Central, ustedes lo han escuchado muchas veces, el Tribunal Constitucional, la Contraloría son autónomas, pero son autónomas respecto de qué o de quiénes. Son autónomas respecto de ustedes, respecto de nosotros, respecto de la ciudadanía, que no tenemos una palabra que decir respecto de su generación, de su composición o de su funcionamiento. Son instituciones contramayoritarias, no dependen de la mayoría ciudadana, como dependen, al menos formalmente, otras instituciones del Estado, como es el Parlamento, todos los órganos selectivos o la propia o el propio presidente de la República. Eso no es democrático. El que hayan instituciones fundamentales del Estado que estén fuera de nuestro alcance no es democrático. Del mismo modo como hay otra serie de mecanismos existentes en nuestra vida política que no son democráticos, o mecanismos que no existen, debiendo existir. Por ejemplo, en Chile no existe el plebiscito por iniciativa popular. La Constitución no lo consagra. Los ciudadanos no podemos juntar firmas para exigir un plebiscito de interés local, regional o nacional. No existe en nuestra Constitución. No existe en Chile tampoco la iniciativa popular de las leyes. No podemos juntar firmas para que a través de uno o dos o más diputados presentemos un proyecto de ley al Parlamento para que éste lo discuta. Es decir, hay una serie de carencias democráticas muy importantes en nuestro sistema político, sin contar elementos que son claramente antidemocráticos, como los ya mencionados. Por tanto, tenemos tres grandes razones por las cuales hay que cambiar esta Constitución. Origen ilegítimo, garante de un orden económico y social profundamente injusto, neoliberal, Constitución que no garantiza derechos sociales y Constitución que establece una pseudo-democracia, un sistema político que en realidad es el de una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. Por tanto, y eso la ciudadanía lo tiene muy claro, hay que cambiar esta Constitución. No hay que cambiar esta Constitución. Hay que votar esta Constitución y hacer una Constitución completamente nueva. Hay que poner atención a las palabras. Las palabras no son anodinas. No hablemos de reforma constitucional. Ahí ya hay una trampa en el lenguaje. Porque quien dice reforma constitucional se está refiriendo a cambiar algunos aspectos de esta Constitución. Y reformas constitucionales las ha habido por decenas, desde julio de 1989 hasta el año 2005. Sin que lo más esencial de esta Constitución, esto es, el ser un artefacto que garantiza el orden neoliberal y esta pseudo-democracia, haya sido alterado en lo más mínimo. Por tanto, tenemos que dotarnos de una nueva Constitución. Tenemos que impulsar un proceso constituyente. Pues bien, el gobierno nos dice que también está de acuerdo con impulsar un proceso constituyente de acuerdo con los deseos de la inmensa mayoría de la ciudadanía. 70 y tanto % quiere una nueva Constitución. Y la presidenta, primero en el programa La Nueva Mayoría, el año 2013, y más tardíamente, una vez que asumió el gobierno, y posteriormente el 21 de mayo del año 2015, y más recientemente el 13 de octubre del mismo año, nos ha reiterado de que va a iniciar un proceso constituyente. Enhorabuena, ya era hora. Se tardó mucho. Debería haber comenzado por eso, el año en que reasumió el gobierno. Y nos define
un itinerario constituyente en su discurso del 13 de octubre. Ustedes recordarán, esa noche, 2 horitas antes del gran partido Chile-Brasil, que concitaba la atención de la ciudadanía. Las cosas no son casuales en política, ¿eh? Si esto lo hacen 2 horas antes de un gran partido de fútbol, momento en el cual la atención de la ciudadanía no estaba en el proceso constituyente, sino en Chile-Brasil, por algo será. Pues bien, ¿quién nos anuncia 2 horas antes del partido? La presidenta. De que se inicia por fin este proceso constituyente, postergado varias veces. Acuérdense que iba a ser en septiembre, el anuncio, después se postergó para octubre, y la presidenta nos dice que se inicia finalmente este proceso constituyente, que entre fines o mediados, a los pocos días, de octubre del 2015 y marzo del 2016, comenzaría una etapa de educación cívica y constitucional, y que luego, es decir, a partir de marzo o abril, se iniciaría un proceso ordenado de diálogos ciudadanos donde todos puedan participar. Esto suena muy bien, deberíamos estar contentos, pero hay que leer entre líneas, hay que analizar las cosas con cierta profundidad, porque a esta altura de la vida, por lo menos los más viejos, ya nos pasaríamos si fuésemos ingenuos, ¿no es cierto? Gatos por liebre nos han pasado mucho en nuestra historia, incluso en nuestras historias de vida personales. Proceso de educación ciudadana entre octubre del 2015 y marzo del 2016. Faltan, año bisiesto, 10 días para que llegue marzo. ¿En qué ha consistido el proceso de educación ciudadana? Nada. O casi nada. Unos pequeños spots que duraron 15 días en la televisión, me contaron que también en algunas radios, yo nunca los escuché, de unos animalitos, unos dibujos animados gritando constitucionario y dando unas definiciones supuestamente constitucionales aptas para una edad mental de 9 o 10 años de edad, no más. No sé si han habido team en las playas aprovechando los concursos de verano, las reinas de las playas, los festivales de la canción que se realizan en distintas ciudades donde se hayan repartido algún tipo de volante. Con esta ironía quiero decir que realmente esto es un chiste. No ha habido ningún proceso de educación ciudadana a la altura de las circunstancias. Y las circunstancias no son solamente el proceso constituyente que supuestamente se nos viene encima, sino sobre todo el hecho de que estamos, por desgracia, ante un pueblo que es un analfabeto político en su inmensa mayoría. Porque la casta política, empresarial, que dirige los destinos de este país, así lo ha querido desde hace más de 4 décadas. Todos sabrán que fue bajo un gobierno de la Concertación, de cuyo nombre no quiero acordarme, que se suprimió la asignatura de educación cívica en los colegios. No fue Pinochet. Así como no fue Pinochet quien desnacionalizó el cobre, sino la Concertación fue también quien suprimió la educación cívica de los colegios. Y en 3 o 4 meses, con esta pseudo educación ciudadana, se pretende llenar un vacío de más de 4 décadas. Discúlpenme, esto es una tomadura de pelo. Luego, dice la presidenta, vendrán los cabildos ciudadanos a partir de marzo. Eso va a durar prácticamente el resto del año. Reuniones donde todos puedan participar, partiendo por las comunas, luego las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional, cuyos resultados serían las llamadas bases ciudadanas para la nueva constitución, que serán entregadas a la presidenta en octubre del 2016. Y para que el proceso sea efectivamente transparente y participativo, sin distorsiones y ni presiones de ningún tipo, la
el presidente anunció que nombraría, ya lo hizo de hecho, un consejo ciudadano compuesto de observadores ciudadanos compuesto por personas de reconocido prestigio que acompañe el proceso y de garantía de transparencia y equidad. Detengámonos también a analizar esto. Los cabildos ciudadanos fueron todo un misterio en un comienzo. ¿Quién los convocará? Recién ahora se empiezan a saber algunas cosas. Se dice que los cabildos a nivel local pueden ser autoconvocados por los ciudadanos, lo cual me parece muy bien. Pero a nivel provincial y regional serán organizados por funcionarios que dependen directamente del Ejecutivo, los gobernadores e intendentes, lo cual ya nos puede arrojar una sombra de duda respecto de lo equitativos o imparciales que pueden ser dichos funcionarios de confianza de la Presidenta de la República para que todas las voces de la ciudadanía puedan ser oídas en un pie de igualdad en esos cabildos. Pero lo más importante no es tanto quién organiza o quién convoca inicialmente, porque alguien tiene que hacerlo. El problema es cómo funcionarán estos cabildos. ¿Quiénes tomarán nota de sus acuerdos? Porque yo los puedo convocar a todos ustedes, los puedo escuchar, pero si solamente soy yo y mis amigos quienes hacemos la síntesis, nada garantiza que vuestras opiniones van a ser efectivamente tomadas en cuenta, porque yo puedo tomar en cuenta lo que me gusta y desechar lo que no me gusta. Pero el problema más importante de estos cabildos ciudadanos no es ese, aun cuando ese es un problema. El problema es que no son reuniones cuyas decisiones sean vinculantes. No serán vinculantes. O sea, lo que salga de esos cabildos no obligará a nadie a tomarlo en cuenta. Son opiniones que van a ser resumidas, sintetizadas por los asesores de la Presidenta de la República para que este mismo grupo elabore estas bases ciudadanas para una nueva Constitución. O sea, estamos ante un ejercicio de deliberación ciudadana que, reitero, no obliga a nadie a tomarlo en cuenta. Y esto ya es sospechoso, porque si no hay obligación de que esto sea tomado en cuenta, de que esto sea vinculante, estas opiniones pueden ser perfectamente desechadas, distorsionadas, aminoradas, deformadas. Ese es el problema con estos cabildos. No son vinculantes. No lo son porque el conjunto del proceso constituyente oficial, diseñado por los asesores de la Presidenta, no pone el centro del protagonismo en la ciudadanía, sino que lo pone en otros actores. Y aquí viene lo más grave de esta propuesta presidencial. ¿Quién es el actor central del proceso constituyente definido por la Presidenta de la República el 13 de octubre? La casta política parlamentaria. La Presidenta lo dice claramente. Con estas bases se le propondrá al Congreso Nacional para que éste, por un quórum supracalificado de 2/3, es decir, 66% de los actuales diputados y senadores elegidos en base a sufragio binominal, habilite al próximo Parlamento para que éste, por un quórum levemente inferior, pero de todas maneras muy elevado, 3/5, es decir, 60%, decida entre 4 alternativas.
Paremos un poco acá antes de entrar en las alternativas. 2/3 y 3/5. Esto significa que la presidenta se autoimpone los mismos quórum que existen en la constitución de Pinochet Lagos, porque esa es la constitución actual, ya no es solamente la del dictador, porque lleva la firma de Lagos, debido a las reformas constitucionales consensuadas con la derecha, con Longueira en particular, el año 2005. La presidenta se autoimpone los mismos quórum que impiden la reforma de la Constitución para llevar adelante el proceso constituyente. Es decir, quórum imposibles de alcanzar por cualquier coalición política en Chile. Porque las cosas son lo que son, ¿no es cierto? Ni la Concertación Nueva Mayoría puede alcanzarlo, ni tampoco la derecha clásica. Menos aún una hipotética tercera alternativa ciudadana y popular. O sea, ¿son ingenuos los asesores presidenciales al hacer este diseño? ¿Los jerarcas de los partidos de la nueva mayoría? Yo pienso que no. ¿Por qué lo hacen? ¿En quién están depositando el ejercicio de la soberanía? En el Parlamento, en la casta parlamentaria. Ellos son los que van a tener derecho a decidir. Pero para que puedan decidir algo, tienen que llegar a un nivel prácticamente imposible de llegar. Y entonces, después de haber pasado por el 66% del actual Parlamento, el futuro Parlamento, aquel que va a ser elegido a fines del 2017 y que va a asumir sus funciones recién en marzo del 2018, va a tener que decidir por un quórum de 60% de sus integrantes entre 4 alternativas para aprobar un proyecto de nueva constitución. Alternativa 1, una comisión bicameral de diputados y senadores. Alternativa 2, una convención constituyente, y hay que poner atención en qué consiste esto de la convención constituyente, que no es lo mismo que la asamblea constituyente, porque este es un engendro raro, compuesto por una mitad de delegados electos por la ciudadanía y otra mitad electa por los parlamentarios. Es decir, una forma apenas velada de adulterar por completo la voluntad popular, la voluntad ciudadana, puesto que la casta política por sí sola tendría derecho en esta convención constituyente a colocar la mitad de sus integrantes. Alternativa 3, muchos han aplaudido por esto, la asamblea constituyente. Alternativa 4, un plebiscito para que decida respecto de cualquiera de las 3 alternativas anteriores. Decía que muchos han aplaudido al escuchar o al leer que la Asamblea Constituyente es una de las alternativas propuestas por Bachelet. Yo le diría a aquellos compañeros que de manera un tanto precipitada cantaron victoria, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente ahí es un elemento de decorado solamente. ¿Ustedes creen que el futuro Parlamento, si es que el actual Parlamento lo habilita, va a decidir por la alternativa 3, Asamblea Constituyente? Ni aunque la nueva mayoría obtuviera el 60% de los diputados y senadores, no sería posible la alternativa de la Asamblea Constituyente en este diseño. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que opositores a la Asamblea Constituyente, que es la única vía plenamente democrática para elaborar una constitución, los hay no solamente en la derecha tradicional, en la derecha pinochetista. La nueva mayoría está llena de dirigentes políticos, de parlamentarios, de jefes de partido que son furibundos opositores a la Asamblea Constituyente.
No solamente los hermanitos Walker, también el primer ministro Burgos, también el expresidente Lagos, también el expresidente Frey, también la senadora o ex senadora Soledad Alvear, también el propio expresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, que ha dicho que la Asamblea Constituyente es fumar opio. También personajes como Andrés Saldívar, que ha dicho, y esto ya es rayano en lo ridículo, que él está contra la Asamblea Constituyente, no solamente en Chile, sino que en cualquier país del mundo, como si en otros países fueran a tomar en cuenta su opinión. De tal manera que, siento desilusionarlo, si alguien tenía la ilusión, a través de la vía institucional diseñada por Bachelet, no va a haber Asamblea Constituyente. Porque 2 más 2 es 4, ¿ya? Y si bien en política las cosas no son matemáticas, ¿ya? La geometría política se mide por otros parámetros, evidentemente la política es la política, ¿no es cierto? Y la oposición a la Asamblea Constituyente es un fenómeno transversal a la concertación nueva mayoría y, con mayor razón, evidentemente, a la derecha tradicional. Entonces, este proceso constituyente, con diálogos ciudadanos, con una comisión de observadores nombrada a dedo, como todas las comisiones, porque aquí no participaron las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas que luchan por una nueva constitución, no han sido resultadas, ni siquiera consideradas dentro de ese Consejo de Observadores Ciudadanos. Esto no va para ningún lado. Sí, no seamos injustos, va a un lado. Hay que reconocer que un senador de la nueva mayoría dio en el clavo. A las pocas horas de que Bachelet anunció este mentado proceso constituyente, el senador Alejandro Navarro, del MAS, dijo lo siguiente, textual, esto está sacado de la tercera: hay una gran ingenuidad política en pensar que entrará un proyecto de ley que superará un quórum de 2/3. No hay votos para eso. Es no entender el mandato de los guardianes de la obra de Jaime Guzmán, la UDI. Y agregó a continuación: no va a haber proceso constituyente, va a haber un debate y un acuerdo político. Eso es lo que va a haber. Un debate en el seno de la casta política y un acuerdo político. ¿Un acuerdo político con quién? ¿Entre quiénes? Ya podemos adivinarlo. Entre la nueva mayoría y la derecha tradicional. Van a negociar reformas constitucionales. Nuevas reformas constitucionales tendientes a remendar una vez más este viejo traje constitucional. A eso apunta el proceso constituyente oficial, que por lo demás no va a culminar durante este gobierno, como era la promesa del programa de la nueva mayoría. Ya lo ha dicho claramente la presidenta, esto queda para las calendas griegas, para un futuro gobierno, suponiendo que la nueva mayoría, si es que aún existe, gana las próximas elecciones presidenciales, lo cual está por verse, porque si gana la derecha clásica, buenas noches los pastores, esto se terminó. Hacia eso va el proceso constitucional. ¿Quiere decir esto que no existe ninguna esperanza? Sí, existe una esperanza. Pero esa esperanza no va por este camino diseñado por Bachelet. No va a través de este complicado mecanismo de quórum supramayoritarios, de un Congreso Nacional que tiene que habilitar al otro para que también por un quórum supramayoritario pueda escoger entre esta u otra alternativa. El único proceso constituyente viable para elaborar una constitución democrática es el que nosotros, la ciudadanía, podemos impulsar. Un proceso constituyente independiente de las élites políticas y económicas que nos dominan. Un proceso constituyente que poco o nada tiene que ver con el proceso constituyente oficial. Esto no quiere decir que nosotros debamos abstraernos de este proceso oficial.
El gobierno va a llamar a cabildos ciudadanos. Pues bien, hay que ir a esos cabildos ciudadanos. Y la primera pregunta que tenemos que formular a los operadores políticos que los van a convocar, a los intendentes, a los gobernadores, a los jefes de partido de la nueva mayoría es: ¿este ejercicio es o no vinculante? ¿O es solamente una parodia de participación ciudadana? Y si es vinculante, ¿cómo va a ser? Porque resulta que el único mecanismo vinculante es la Asamblea Constituyente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Es necesario plebiscito, más aún. Yo pienso que no solo un plebiscito, varios plebiscitos, y podemos explicarlo. Hay que preguntarle a la ciudadanía, ese es el primer plebiscito, si quiere o no quiere una Asamblea Constituyente. Ese plebiscito lo ganamos, porque las encuestas más conservadoras nos dan un 50 y tanto % de aprobación ciudadana. Pero luego, si llegamos a la Asamblea Constituyente, tenemos que diseñar un mecanismo destinado a garantizar que la Asamblea Constituyente sea efectivamente representativa y no sea simplemente una clonación del actual Parlamento bicameral. La Asamblea Constituyente tiene que ser elegida en base a sufragio proporcional, en base a nuevos distritos electorales, que no pueden ser los actuales, que han sido amañados en función de tales o cuales mayorías políticas parlamentarias binominales. Nosotros proponemos como distritos, nosotros hablo del Foro por la Asamblea Constituyente, los actuales cores, que son más pequeños. Tiene que ser un proceso electoral constituyente en que no impere el poder del dinero, en que estén prohibidas las donaciones de empresas, de particulares, en que el Estado le asegure a todos los candidatos igualdad de condiciones, igualdad de acceso al tiempo en radio y televisión, independientemente de las cifras de los guarismos electorales que pueda haber alcanzado tal o cual partido en elecciones pasadas, porque esas elecciones no cuentan para la Asamblea Constituyente. Pero además tenemos que hacer que la Asamblea Constituyente tenga mecanismos que garanticen que en todo momento la soberanía la sigue ejerciendo la ciudadanía. Y es por eso que nosotros proponemos un sistema de aprobación de las propuestas de los delegados constituyentes mediante quórum supramayoritarios. Por paradójico que esto parezca, porque los quórum supramayoritarios fueron inventados por la dictadura, por el ideólogo Jaime Guzmán, para impedir la democracia. Pues bien, tenemos que invertir el sentido de esos quórum supramayoritarios. ¿A qué me refiero? Al hecho de que si una determinada propuesta en el seno de la Asamblea Constituyente no alcanza 2/3 de los delegados, debe ir a plebiscito para que sea la ciudadanía quien decida en última instancia. De esa manera, tomamos resguardo respecto de la posible cooptación o corrupción de delegados de la Asamblea Constituyente por parte de los poderes fácticos, particularmente por parte del gran empresariado. Porque es muy difícil que 2/3 de los delegados constituyentes sean comprados y lleguen a acuerdos a espaldas de la ciudadanía. Por ende, si no alcanzan 2/3 de consenso, los temas en cuestión tenemos que decidirlos nosotros en plebiscitos ciudadanos. Es decir, tenemos que tener un plebiscito para definir si queremos o no Asamblea Constituyente, y tenemos que tener tantos plebiscitos como sea necesario para dirimir estos temas en los cuales no hay acuerdo supramayoritario de 2/3 en la Asamblea Constituyente. Y finalmente tiene que haber un plebiscito en el cual la ciudadanía se defina en bloque a favor o en contra del proyecto de nueva constitución que le proponga la Asamblea Constituyente. Pero nosotros no podemos empezar a definir en bloque sí o no inmediatamente un proyecto constitucional, porque podemos estar de acuerdo con algunos capítulos o artículos de la Constitución, pero no con todos, y nos pueden pasar muchos goles, muchos contrabandos de por medio. A través de este mecanismo que les he resumido, la ciudadanía se asegura ser
siempre el titular de la soberanía. Plebiscitos de entrada, de definición de temas sobre los cuales no existe amplia mayoría, y un plebiscito final respecto del proyecto constitucional en su conjunto. ¿Cómo hacer que esto sea realidad? Tenemos que desarrollar una fuerza constituyente ciudadana. ¿Qué significa esto? Tenemos que desarrollar conciencia en la ciudadanía acerca de la necesidad de cambiar la Constitución por una vía plenamente democrática, mediante la Asamblea Constituyente. Tenemos que desarrollar la capacidad de la ciudadanía de entender el vínculo que existe entre sus quejas y demandas específicas y la cuestión constitucional. Solo de esa manera podremos tener una fuerza lo suficientemente poderosa como para obligar a la casta política a entreabrir las puertas de la Asamblea Constituyente para que nosotros, con nuestra fuerza propia, la abramos por completo. Si no somos capaces de hacer eso, créanme, va a haber proceso constituyente, pero no va a ser el proceso constituyente que necesitamos. Va a ser simplemente un remiendo más de este viejo, gastado y nefasto texto constitucional. La fuerza constituyente está en nosotros. No hay salvadores, no hay mesías en esto. No hay aliados en las cúpulas económicas y políticas. Tenemos que basarnos en nuestras propias fuerzas. Eso significa que la Asamblea Constituyente y la Constitución Democrática no están a la vuelta de la esquina. Hay que desechar ilusiones, hay que prepararse para una lucha que necesariamente va a ser prolongada. Muchas gracias. Usted conoce perfectamente las características del pueblo, de la ciudadanía. ¿Cómo hacer para despertarlo? Porque yo coincido que nada va a ser posible sin la calle, sin el pueblo movilizado de manera activa, pacífica, permanente, vigilante y constante en las calles, y multitudinaria la movilización. Me da la impresión que nada va a ser posible si no existe la manifestación del pueblo en las calles. ¿Qué hacer para despertar a nuestro adormecido pueblo ese largo letargo cívico que sufre? Que nada va a ser posible si no está en las calles del pueblo. ¿Qué piensa usted, si está de acuerdo conmigo en eso, y de qué manera hacerlo? Bueno, yo, a diferencia de Sergio, debería llamarme en vez de Jorge Lavandero Juan Segura, porque Juan Segura vivió muchos años y yo conozco los intríngulos y la política, y por eso no puedo ser ingenuo, y por eso que planteo el plebiscito previo con los 7 u 8 puntos centrales vinculantes a través de un plebiscito. De lo contrario caerá en lo que Sergio decía, lo que la Bachelet quiere. Y por último, si se designa una asamblea de 200 personas, 300 personas, no sé cuántas personas, por una coma pueden estar discutiendo un año. Pinochet, con una dictadura, se demoró 17 años en construir esta Constitución del 80. Por eso yo creo que los puntos esenciales tienen que ser plebiscitados al principio. Decir, señor, opina el pueblo. ¿Quiere mantener el modelo económico o quiere mantener un modelo social? ¿Quiere mantener un modelo donde el objetivo sea el lucro y no las personas? ¿O quiere cambiarlo para colocar las personas, la familia, como objetivo final de una sociedad y el lucro al servicio de las personas? ¿Sí o no? El pueblo lo va a entender clarito. ¿Sí o no? No hay que darle explicaciones. Una previsión
de la AFP, gobernada por estos señores que le tiran las migajas a los que hacen las provisiones, o la previsión tripartita, estatal y solidaria, como ocurre en todos los países del mundo? Quieren que las organizaciones sociales y sindicales tengan el poder suficiente para enfrentarse a los grandes conglomerados, ¿sí o no? La educación, la salud, los recursos naturales, ¿sí o no? Enseguida, yo creo en la Asamblea Constituyente, que lo redacta la Asamblea Constituyente, de la que han especificado aquí con tanto detalle, con tanta curiosidad y con tanta inteligencia Sergio Grech. Pero yo creo, piensen ustedes que yo comencé en la política cuando tenía 24 años y me he tenido que enfrentar desde entonces, tengo 85 años, me enfrenté a la dictadura, ¿no es cierto? Y cuando nosotros teníamos derrocado a Pinochet, se encaramó la nueva mayoría y transó con el Departamento de Estado de Pinochet, y dejaron lo esencial que quería Pinochet y que quería el Departamento de Estado: el modelo económico y el modelo político para sostener a ese modelo económico. Por eso yo soy desconfiado, perdóname Sergio, pero soy desconfiado. Yo también. Y creo Soy mal pensado. que es mejor que en el plebiscito el pueblo, sin ningún representante político, se pronuncie, ¿sí o no? Y esos puntos son vinculantes, y la Asamblea Constituyente también vinculante. Se aprueba por un plebiscito la Asamblea Constituyente y redacta, por cierto, no puede redactarlo en contra lo que ha aprobado el plebiscito. Entonces, además, explicarle una Constitución que pueden ser, cada uno va a querer meter 5, 10, 20 artículos, y podemos llegar a una Constitución de 200, 300 artículos, cuando una Constitución no tiene que tener más de 15 o 20 elementos fundamentales. Lo demás se legisla por leyes simples, de mayoría, simple mayoría, pero los fundamentos, la Constitución es la carta fundamental, los fundamentos, la de Estados Unidos tiene 17 puntos, y son esenciales. Entonces tenemos que votar en una Constitución los puntos esenciales por los cuales el pueblo se maneja a sí mismo. El pueblo tiene que decidir en los aspectos fundamentales siempre hacia el futuro en plebiscito, como lo convoca y como lo ha dicho Sergio Grech en diversos países del mundo. Cuando se tratan problemas fundamentales, decide el pueblo. Cuando son el arroz, el Parlamento. El arroz, el Parlamento, pero los puntos fundamentales, el plebiscito. Entonces, y además, ¿qué cosa más simple? Un sí o un no. En cambio, comenzar a leerle un artículo al pueblo, porque y si no, y el otro dijo, mira, hay una coma. Bueno, vamos a estar 10 años discutiendo si se genera la Asamblea Constituyente que señala la señora Bachelet. Por eso, me parece, y esto es cuestión de seguir recorriendo el país y decirle, miren, ustedes son los dueños del poder, ustedes tienen que decidir entre esto y esto, A o B, sí o no, sí o no. Por cierto, hay que entregar la mayor simpleza, tal como lo dijo Sergio Grech. Fueron suprimidos la educación cívica, y muchas personas no saben ni para qué sirve siquiera un concejal. A veces piensan que un diputado es como un concejal, que un alcalde es como el senador, en fin, porque se suprimieron en los colegios la educación cívica. Y ustedes que están acá tienen una información, ¿no? Son privilegiados porque tienen la información, pero conversen este tema con alguno de sus parientes o qué sé yo, que no tiene idea, y van a decir como que están mirando para la luna. Entonces hay que entregarle al pueblo cosas simples, sí o no.
y la comisión y la asamblea redactora redacta lo que el pueblo ha aprobado. Y como el pueblo lo ha aprobado, es la única manera de evitar que los representantes del pueblo que están corrompidos se metan en esta cuestión, porque si no va a ser más de lo mismo. Y aquí hay que hacer un cambio profundo para que el pueblo pueda surgir, para que el pueblo pueda ganar, para que el pueblo pueda tener una jubilación, para que el pueblo pueda tener un buen trabajo. ¿Por qué el pueblo no tiene que participar de las utilidades que tiene una empresa? ¿Un empresario podría levantar una empresa sin trabajadores y empleados? No. Entonces, ¿por qué el trabajador y el empleado no tienen que tener participación en las utilidades de esa empresa? Estos son los cambios que hay que hacer. Cambios profundos. Pero hay que presentárselos de manera simple. Muy simple para que el pueblo los entienda. Yo termino alabando el trabajo que ha hecho Sergio Grez, porque ha recorrido el país, igual que yo, con el aspecto del COVID. Y gracias a eso el pueblo tiene una conciencia de que hay que hacer cambios en la Constitución. Pero cuidado con los cambios. Cuidado con los cambios. Si no abrimos los ojos, si no presentamos las cosas simples, nos podemos equivocar y eso sería fatal. Sería fatal, porque podríamos vivir otros 20 años con una Constitución siendo más de lo mismo de lo que hemos vivido hasta ahora, que las grandes mayorías son siervos de pequeños grupos de poder. Y esto no solamente, escúchenlo bien, ocurre en Chile, está ocurriendo en todas partes del mundo. Y ustedes han visto cómo se ha levantado hasta un senador en Estados Unidos, Bernie Sanders, que se ha transformado en un socialista y de la noche a la mañana ha arrebatado a la población, porque es el único que ha prometido realizar los cambios que el pueblo norteamericano espera. Yo quisiera, como quisiera, meterme en el alma de cada uno de ustedes y convertirlo en un verdadero propulsador de estas ideas con sus vecinos, con sus parientes. Porque yo les voy a decir una cosa: los mayores opositores al plebiscito y a la Asamblea Constituyente, ¿saben ustedes quiénes son? Los parlamentarios. Porque ellos se sienten los representantes del pueblo. Y la verdad es que no lo representan, no dependen del pueblo, dependen del partido, y además los financiamientos se los han dado los grandes grupos para que legislen en favor de ellos y no del pueblo. Por eso soy desconfiado. Soy desconfiado y yo prefiero un plebiscito previo en que se aprueben 7 u 8 puntos fundamentales, más la Asamblea Constituyente, y después vamos a la Asamblea Constituyente para que redacte esos principios de manera vinculante que el pueblo ha aprobado. ¿Qué significa vinculante? O sea, que lo que aprueba el plebiscito o la Asamblea Constituyente, eso es vinculante y tiene que legislarse de esa manera, no de otra, de esa manera. Y eso es ley o es la Constitución. Entonces, yo les diría, si en la reunión de familia de cada uno de ustedes plantean un tema, planteenlo como una experiencia, planteen cualquier tema, les aseguro que dentro de la familia uno va a opinar así, el otro B o el otro C. Imagínense lo que sería una discusión abierta en una asamblea de 200 personas. Si no hay una línea ya aprobada por el pueblo, sería atroz. Atroz tener una asamblea de 200 personas discutiendo 300 artículos. Estaríamos seguramente 20 años discutiendo hasta por una coma. Entonces, yo soy desconfiado. Perdónenme que lo diga así, y aunque no soy contradictor con Sergio, sino que todo lo contrario, porque creo que las ideas de él son buenas, creo que para apoyarlas hay que apoyarlas previamente
con un plebiscito. Y ese plebiscito no se necesita ni una ley, está en la Constitución. O sea, es que hay un presidente que tenga la voluntad política para aplicar el artículo 5 de la Constitución. Le han buscado 20.000 maneras que dice que no está fijado las materias. Mentira, porque en una ley no está fijado todo. Se aprueba la ley y el presidente de la República dicta el reglamento para que se aplique lo que se ha aprobado en esa ley. Y por cierto, hay otra disposición que dice que se podrá convocar solo los plebiscitos que están aprobados en la Constitución. Y este está aprobado en el artículo 5 en la parte fundamental de la Constitución. De tal manera que aquí no han querido llamar a un plebiscito. No han querido llamarlo porque se dan cuenta que no van a ser ellos los que tienen que redactar esta Constitución, sino que el pueblo de Chile. Y ellos se sienten los llamados, y además por la platita que reciben, a cambiar la Constitución, y por cierto, nunca va a ser la Constitución que el pueblo quiere, sino que la que sus amos, los que dan la plata, los que ponen la música, son los que dan la plata. Entonces la Constitución saldrá amañada a los grupos económicos, cuyos siervos son los representantes, los especies representantes del pueblo de Chile. Por eso yo apoyo muy de fondo lo que ha hecho Sergio Grey, pero siempre le colocaría el plebiscito por delante para que se aprobaran los puntos fundamentales. 7, 8 puntos, 10 puntos, sí o no, qué fácil sería un plebiscito. Y estos plebiscitos así, yo le digo, en Suecia, para que no digan que en Venezuela, que en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos incluso, en Suecia, una persona que tiene 43 años ha votado 53 veces, ha sido consultado cada año. O sea, son más de 500 consultas y plebiscitos en que un ciudadano suizo ha tenido que aprobar. ¿Por qué es en Chile? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? El pueblo no es tonto. Habrán un porcentaje que son tontos, pero la inmensa mayoría sabe lo que quiere. Entonces, ¿por qué desconfiar del pueblo? ¿Por qué desconfiar de ustedes? Ustedes son pueblo. Yo creo que ustedes no van a aprobar una locura, van a aprobar lo que le beneficie principalmente a gente como ustedes, a los hijos de ustedes, a los nietos de ustedes. Pero yo creo que jamás van a favorecer al señor Luxig o al señor Mate o a cualquiera de ellos. Ellos tienen cómo defenderse. Ustedes solo tienen su voluntad, solo tienen el número, las grandes mayorías. Ustedes son las grandes mayorías. Ustedes pueden cambiar esto y solo ustedes. Desconfíen de los demás. Ya interrogante, ya sea vía asamblea constituyente o plebiscito, cualquiera de esas dos es atentatoria contra los intereses de aquellos que no financian campaña, compran legisladores para que legislen en su favor. Por lo tanto, el gobierno, ¿usted cree que va a llamar a plebiscito? ¿Sin movilización será posible? La respuesta es obvia. Sin movilización nada es posible, porque nada de lo que hacen los gobiernos es un regalo, es una dádiva, es una conquista de la ciudadanía movilizada, del movimiento popular sobre todo. Por lo menos así ha sido a lo largo de la historia de Chile. Yo pienso que no es acertado contraponer asamblea constituyente y plebiscito. Para llegar a la asamblea constituyente, ya lo decía, es necesario un plebiscito de partida, pero no solo uno, muchos plebiscitos durante su realización y además un plebiscito de cierre. Pero yo no reduciría el proceso constituyente a los plebiscitos, aun cuando estos sean muy importantes. Hay que meterse la idea en la cabeza.
aunque sea un poco desagradable, aunque signifique desechar algunas ilusiones de que el proceso constituyente democrático, el que realmente nosotros anhelamos, está a la vuelta de la esquina, de que la Asamblea Constituyente y una constitución democrática es cuestión de meses solamente. No es cuestión de meses, desgraciadamente, porque el movimiento popular en Chile recién empieza a recomponerse al cabo de más de 4 décadas de una derrota estratégica, porque la fuerza constituyente necesaria para impulsar un proceso constituyente democrático es aún muy débil. Por tanto, nosotros no somos de aquellos que decimos asamblea constituyente ahora ya. No, esa consigna es errónea, porque en un golpe de audacia, la casta política, al vernos tan débiles, podría decir, sí, asamblea constituyente. Y en el estado actual de cosas, de nuestras débiles, dispersas y confusas fuerzas, podrían imponernos o presentarnos cualquier engendro como una verdadera asamblea constituyente, y buena parte de la ciudadanía no se daría cuenta. Y ese organismo, ese adefesio que nos presentarían, no sería sino un clon del actual Parlamento, reproduciendo más o menos la misma correlación de fuerzas políticas y entrando en las mismas componentes que ya le conocemos a este Parlamento o a estos parlamentos durante este último cuarto de siglo. Evidentemente, nosotros no queremos eso. Por tanto, siendo bien realistas, como decía Jorge, y no siendo nada de ingenuos, apostamos a la larga duración, a un proceso constituyente largo. A nosotros nos conviene que se demore, porque lo fundamental del proceso constituyente es la educación ciudadana y popular. Es hacer conciencia, es hacer pedagogía constitucional, pedagogía política, es generar la fuerza constituyente ciudadana y popular. Y eso no se fabrica, créanme, ni con team playeros, ni con 2 o 3 spots publicitarios en la televisión. Es un proceso largo que tiene que generarse desde abajo, desde la base social, que se debe autogenerar, que tiene que ser autoinducido, que no puede ser fabricado desde las cúpulas políticas, ni menos desde las cúpulas empresariales. Tenemos que levantarnos desde abajo, tenemos que constituir ese sujeto político y social que aún no existe o que está en pañales. Por tanto, no hay contradicción entre plebiscito y asamblea constituyente. Y ahí tenemos matices de diferencia con Jorge, porque él pone 7 u 8 temas que dicen que tendrían que acompañar al plebiscito para definir si la ciudadanía quiere o no asamblea constituyente. Yo le digo, esos 7 u 8 temas, y no solamente esos 7 u 8, sino que 20 y 30 temas más, son precisamente los temas que tiene que discutir la ciudadanía a través de la asamblea constituyente, porque no podemos poner la carreta delante de los bueyes, porque si la ciudadanía ya definió esos temas, la asamblea constituyente no tiene sentido de ser. Bastaría que una comisión nombrada por la misma ciudadanía le diera forma jurídica o constitucional. Pero, Jorge, nosotros no somos ingenuos al proponer esto, porque en estos plebiscitos ciudadanos para dirimir aquellos puntos que en el seno de la futura asamblea constituyente no se alcance un quórum supramayoritario de 2/3, van a estar presentes esos y muchos más, lo que no significa enfrascar al ciudadano común y corriente, al ciudadano a pie,
en una discusión leguleya o de expertos constitucionales sobre tal o cual articulado de la Constitución. Lo que tienen que hacer cabildos ciudadanos verdaderamente democráticos en este otro proceso constituyente es discutir los grandes lineamientos de una nueva Constitución, no el articulado preciso, a menos que se los convoque para dirimir cuando haya diferencias de opinión en el seno de la Asamblea Constituyente. Y hay otro punto con el cual yo tengo diferencias con Jorge respecto del tipo de constitución que necesitamos. Él apuesta por una constitución minimalista, como la de Estados Unidos, es decir, 15, 20 grandes lineamientos constitucionales. Yo estimo que en países como los de Latinoamérica, y más particularmente en Chile, eso no es viable. ¿Y saben por qué no es viable? Porque aquí impera un viejo precepto en las élites dirigentes, y es que echa la ley, echa la trampa. Si nosotros quedamos con preceptos constitucionales, muy genéricos, ¿los van a aprobar? El Estado de Chile es un Estado garante de derechos sociales, que garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social. Perfecto, vamos a estar todos de acuerdo. Pero te aseguro que en la misma Constitución, o en leyes orgánicas constitucionales, o en legislación común y corriente, van a introducir preceptos, normas y decisiones que van a estar en abierta contradicción con estos grandes preceptos constitucionales genéricos. Porque así lo han hecho, porque así ocurre en esta Constitución. La Constitución chilena actual declara que la minería, los minerales son propiedad del Estado, que todo el subsuelo minero le pertenece al Estado, pero en la misma Constitución o en leyes ad hoc se establecen las concesiones mineras. Entonces el gran enunciado queda en la nada y de esa manera es vaciado de contenido. Lamentablemente en Chile no podemos contar con meros grandes principios porque sabemos que son violados sistemáticamente. Necesitamos una constitución mucho más detallada, no para impedir del todo que nos birlen esos grandes principios, pero por lo menos para reducir la posibilidad de que hagan estas trampas, que vacíen absolutamente del contenido aquellas normas constitucionales por las cuales la ciudadanía se ha movilizado y luchado durante mucho tiempo. Termino mi intervención sosteniendo y reiterando que lo más esencial del proceso constituyente no son los plebiscitos, aun cuando estos son muy importantes, son una parte insustituible del proceso constituyente, pero lo más esencial es el trabajo de pedagogía política, es el trabajo de conciencia ciudadana. Cuando el ciudadano común y corriente sea capaz de identificar el vínculo que existe entre el problema de la seguridad social, o de, más bien dicho, de la inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social en Chile, porque las AFP no son un sistema de seguridad social, y el tema constitucional, cuando los otros ciudadanos sean capaces de identificar claramente el lazo que existe entre la mala educación no garantizada por el Estado que tenemos en Chile y la cuestión constitucional, cuando la mayoría de la ciudadanía identifique también que los problemas de los pueblos originarios, de las mujeres, de los pescadores artesanales, de los trabajadores, de los consumidores, que la ausencia de derechos medioambientales, etcétera, etcétera, tienen un vínculo con la cuestión constitucional, tenemos más de la mitad del problema solucionado. Y si el plebiscito va a ser antes, después, al medio, va a venir acompañado de tales o cuales preguntas adicionales, yo no me cierro a esa posibilidad, Jorge, eso va a ser un elemento secundario, porque lo fundamental ya va a estar, y lo fundamental no es sino la decisión mayoritaria de la ciudadanía
especialmente de los sectores populares, de erigirse en el sujeto protagónico de su propia historia. Muchas gracias. Lo que yo estoy diciendo ahora, no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Y la gente sabía mi manera de pensar. Y cuando me eligieron sabiendo que yo quería una provisión tripartita, solidaria, educación pública gratuita, voté todos los tratados de libre comercio con Estados Unidos fui el único, porque señalé que primero teníamos que entendernos con los países de nuestro nivel, que eran Latinoamérica, eran nuestros vecinos. Todas mis votaciones fueron conocidas antes y después por el pueblo de Chile. Y es por eso que saqué las primeras mayorías nacionales siempre, como diputado o como senador. Y no me podían derrotar. Y por eso buscaron la manera perversa de sacarme. Ahora, yo creo que las violaciones que decía Sergio Grez se produjeron en la misma dictadura. En la dictadura se dictó que los recursos mineros le pertenecían al Estado de manera absoluta, exclusiva, de manera inalterable e imprescriptible. Pero uno de sus ministros, el señor José Piñera, con el señor Pigi, legislaron, ¿no es cierto?, en una ley orgánica en que se establecía la concesión plena. La previsión, ¿no es cierto?, no obstante que se dice que el Estado, sin embargo se crearon las AFP. Todas las cosas que se crearon en contra de la dictadura, es decir, que se crearon durante la dictadura, fueron dictadas también en la dictadura en leyes orgánicas. Y para resolver los problemas de las leyes orgánicas se les daban quórum especiales. Entonces, la concertación y la nueva mayoría, en primer lugar, comenzaron a decir al principio que no tenían las fuerzas para hacer los cambios. Y en segundo lugar, después se acostumbraron, ¿no es cierto?, porque era una buena teta de donde mamar. Y sin embargo, ¿no es cierto?, yo me hice incómodo en mi propio partido. Me hice incómodo en la concertación, ¿no es cierto?, porque mantuve mis ideas. Fui consecuente con lo que dije que era lo que había que hacer. Nunca, les repito, acepté un peso de nadie. Para que nadie me pudiera decir, tienes que votar así o asá. Y llegó a tal, cuando el año 2003 me proponen sectores progresistas de izquierda ser candidato a la presidencia, ahí Luxic le dice a Lago, esto no va más. No va más. Hay que sacarlo. Y ahí nombran a Huenchumilla de ministro, secretario general de la presidencia, ahí Eduardo Loyola, un socialista, le lleva una maleta con 100 millones a Huenchumilla y arma todo el cuento. Pero aquí la mentira tiene patas cortas. Y aquí están los documentos, que fue un montaje terrible. La historia nunca se repite. Pueden haber constantes, elementos similares, pero nunca se repite porque los contextos históricos son por definición cambiantes, diferentes. No vamos a entrar en el análisis de las causas de la derrota de la experiencia de la Unidad Popular, que sería muy largo y azaroso hacerlo. Probablemente incluso no estaríamos de acuerdo todos entre nosotros mismos. Pero esa derrota no debe ser un argumento para que el pueblo de Chile, los sectores populares, se autocensuren, se autolimiten y dejen de soñar con un futuro mejor. Dejen de alentar utopías realizables. Porque la peor censura es la autocensura. Y el control más efectivo es el autocontrol.
y no me refiero al autocontrol en el sentido positivo de la palabra, que tiene que haberlo, sino en el sentido de coartarse, de no pensar, de no soñar, de no aspirar a algo mejor. Por tanto, esas experiencias históricas, esa y otras experiencias históricas, porque por desgracia la historia del movimiento popular está plagada de hechos luctuosos, de fracasos, de avances, de victorias también, no tiene que ser un elemento que se eleve como una cortapisa, como un elemento insuperable para plantear nuevos proyectos de futuro. Es inevitable, aun cuando algunos no lo quieran, que los grupos humanos siempre estén proyectándose hacia el futuro, siempre estén soñando con una vida mejor. Y por tanto, más temprano que tarde, por mucho que esto demore, por muy intrincados que sean los recovecos que tome el proceso, más temprano que tarde van a surgir nuevos proyectos de futuro, nuevos proyectos de sociedad que apunten a una sociedad mejor. Es todo lo que te puedo decir. No hay que aceptar el chantaje. No hay que aceptar el chantaje de los poderes fácticos que nos tienen dominados, de que cuidado, que si ustedes empiezan a movilizarse, puede volverles a ocurrir lo que ocurrió nuevamente en 1973. Eso ya les ha funcionado durante demasiado tiempo, pero las nuevas generaciones no están escuchando esos chantajes. Es bueno de una vez por todas desembarazarse de esas presiones, no para lanzarse de manera aventurera en operaciones o proyectos destinados al fracaso, sino para elaborar proyectos de futuro, que no tengan solamente una base puramente nostálgica, porque también la hay quienes quisieran volver al pasado, y eso es imposible, sino proyectos de futuro, de acuerdo con las nuevas necesidades y desafíos de la sociedad de hoy y del mañana. Eso es todo lo que te puedo decir. No hay que aceptar el chantaje. Bueno.